simple niña sin saber nada. Yo soy solamente una joven que nunca pensó buscar a Dios, porque eso es la mente del hombre. Nunca piensa primeramente en Dios, sino empieza en lo malo, porque yo nunca pensé estar aquí parada. Mis planes no eran estos. Mis planes no eran estar aquí. Mis planes eran metido en un teléfono día y noche viendo cosas que no le agradan a Dios, haciendo lo malo, pensando que Dios no me miraba, pensando que el Dios era un juego, pensando como soy hija de la pastora me voy a salvar por la promesa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa era mi excusa tan grande. Como decía, hija de la pastora, mi mamá le mete una oradita a Dios y Dios me salva. Qué gran mentira. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo decía, bueno, mi mamá es pastora, mi mamá hace lo bueno, yo hago lo malo. Mi mamá ayuna, yo ayuno para el diablo, porque pasaba día y noche. Mi mamá se iba a la vigilia. Ay, Dios mío, te amo, madre, que me estás escuchando. Y que sepa lo que yo hacía. Amén. Y cuando mi mamá se iba a la vigilia, yo me ponía un teléfono, un ejemplo, a las 8 y a las 6 de la mañana recién pegaba mis ojos a dormir. Y después pasaba a las 8 de la mañana y otra vez me viciaba viendo anime. Y no había nadie que me sacaba de ahí. Nadie. Mi mamá me metió una paliza y yo así no hacía caso. Mi mamá me metió una paliza, decía, vente para acá a orar. Necesitas el favor de Jehová, necesitas el favor de Dios, necesitas a Dios en el corazón. Y yo decía esto, bueno, un pecadito más, un pecadito menos, no me ve Dios. Un pecadito chiquitito, Dios mío. Oh, Dios mío, voy a orar por ti, Dios mío, perdóname. Lista, limpia, pura delante de Dios. No. Dios, al pecado grande, pecado chiquito, pecado es pecado, pecado es pecado, muerte, condenación. Y no, porque seas hijo de la pastora, o no porque seas hijo del profeta, del evangelista. No, ¿qué les pasa? Y yo decía, nadie me ve. Mi mamá vigilando y yo haciéndole vigilias al diablo, viendo cosas que me contaminaban, viendo cosas que me perversidaban mi mente, viendo cosas que no le agradaban a Dios, como tú que estás chateando con tu novia en las madrugadas y le dices, mi amor, cuando vienes a la casa, oh, que sale verdad tu vida, Dios te ve, y Dios te ve, y Dios te ve, y Dios te ve. Alguien que pueda alabar al nombre de Dios en esta hora. ¿Por qué yo digo que yo tengo un poquitito cuando Jeremías le dijo a Dios, soy un niño? Porque yo decía, Dios mío, ¿por qué voy a predicar si soy una niña? ¿Por qué voy a predicar si no sé palabra realmente? ¿Por qué voy a predicar? Hay muchos más salmistas, hay muchos más pastores, hay muchos más jóvenes que realmente saben tu palabra. Hay muchos más. Y yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y sabe lo que Dios me dijo? Porque yo puse la mirada en ti y no lo puso los hombres. Porque hay que arrepentirse. Como yo, como tú tienes que arrepentirte, porque Dios ve tu pecado, porque Dios ve lo que estás haciendo, porque Dios ve que tienes en poco la profecía, porque Dios ve que cuando te habla no la recibes, porque Dios ve cuando Dios te advierte, aún así te hace oídos sordos. Y si me escuchas bien, si no también
la profecía que Dios me decía. Porque yo decía, bueno, ¿por qué Dios dice que voy a ser pastor de jóvenes si a mí me caen mal todos los jóvenes? ¿Por qué me decía eso si yo no podía ver al hermanito de al lado? Porque decía, oye, ese hermanito aparenta ser cristiano y está que te besuqueas con la hermana. Oye, ese hermanito está haciéndose pasar cristiano y está adulterando y fornicando con el mundo. No tan solo se fornica con una mujer o con un hombre, también se fornica haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y yo decía, ¿por qué me voy a volver cristiana? Eso no va conmigo. ¿Para qué? Estaría mejor en mi casita, acostada, sin hacer nada, porque no hago nada. Acostada sin hacer nada, sin cocinar, sin lavar, sin hacer nada como princesa. Pero de la nada yo me puse a pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Voy creciendo, me da igual todo el mundo. Y voy creciendo, pero tengo un vacío en mi corazón. Voy creciendo y yo decía, hello, la gente se levanta. Yo decía, uy, qué bueno que se levante, ojalá y no caiga. Ese siempre era mi pensar. Y decía, bueno, mis hermanas se levantaron a buscar a Dios y yo era la única que se quedaba viendo tonteras que no le agradaban a Dios y haciendo lo malo, porque los niños tienen pecado y los jóvenes también, los adultos también y los ancianos también. Entonces yo decía, ¿quién alaba? ¿Quién vive? Y a su nombre, alábale que Cristo vive, alábale, alábale, alábale. Y yo decía, wow, voy creciendo y el dolor en mi pecho no sigue así. El dolor de mi pecho todavía no cambia, sigo creciendo. Y a mí mi llamado fue a los 13 años. Al que se sorprenda bien, el que no me importa. Mi llamado fue a los 13. Y yo decía, wow, 13 años, puedo disfrutar mi vida todavía viendo cosas que no le agradaban a Dios. Pasaron los años, a la edad de 15 años yo dije, wow, cumplí 15 años, una nueva meta. Ya viendo más de 200, 300 animes, wow, una nueva meta. ¿Sabe lo que es anime? ¿No sabe? ¡Qué santo! ¡Wow! Mi meta era seguir y seguir y seguir, aunque todavía es difícil para mí. Todavía es difícil para mí, pero yo sé que mi galardón vive y el que vive es más fuerte que el que está en el mundo. El que vive es más fuerte a las cuales me hacía los daños y el que vive es Dios. Y gracias a Él sigo aquí. Y de la nada yo decía, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a ellos? ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué ellos se levantan y por qué yo no? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué quiero llorar? ¿Por qué siento que todos no están conmigo? Pero ¿por qué, Dios mío? Y yo pensaba en el por qué. Porque yo era una persona de que tú me mirabas, yo te miraba y no nos caíamos bien. Yo era una persona que miraba al hermanito y decía, no me caes bien. Me encerraba otra vez en mi cuarto y yo le decía a mi mamá, ojalá y todo se muera, porque mi mente era tan errada, porque yo decía eso, porque yo decía, el diablo hizo conmigo lo que sea, me tiró como trapo en el piso, me hizo llorar, me hizo lamentar haber nacido, pero mira dónde estoy, predicando un evangelio que yo ni sabía que me están predicando. Y yo decía, había un altar en mi casa y veía que mis hermanos oraban y yo con el celular y decía, cállense porque no me dejan escuchar. Y mis hermanas oraban y yo me tapaba la cara o me iba afuera, y como yo era miedosa, no me gustaba salir afuera. Como mis hermanas oraban, yo me iba afuera, porque yo decía, bueno, hay que ser reverente,
porque por lo menos había un poquito de temor en mí, que cuando mis hermanas oraban yo me quedaba callada y me iba, o cuando mis hermanas me decían algo yo aún así respondía, pero después me quedaba callada porque dije, bueno, Dios está usando a mi hermana para que hable mi vida para un cambio. Bueno, Dios está usando a mi madre para que me diga que no haga eso. Bueno, Dios está usando a mi pastora ¿para qué? Para que me levante. Entonces yo decía, bueno, hay que tener temor. ¿Por qué temor? Porque temor no lo tiene cualquiera. ¿Por qué temor? Porque el temor se ha ido en las congregaciones. Porque pueden hacer muchas cosas en el altar, pero aún así no tienen temor. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué? Porque el hombre, haciendo lo malo delante de Dios, coge un micrófono a cantar, a predicar, pero no se humilla, pero no pagan el precio para que Dios lo respalde, pero no ora. ¿Pero por qué? Si estabas metido en 24/7 en un celular, tú hubieses puesto a orar para que Dios estuviera respaldado. Entonces yo decía, bueno, ¿qué estoy haciendo conmigo? Todos se levantan con Dios, wow, gloria a Dios. Y yo decía, bueno, ¿cuándo será mi tiempo? Bueno, si yo era la persona que decía, ojalá y la muerte llegue rápido hacia mí. Todo en mi mente era muerte. A los que me conocen me dicen dicho que mi mente era más, que decía muerte para acá, muerte para allá. Se lo merecía porque Dios una vez la advirtió. Y yo decía eso. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago con mi vida? Un día ya me había hartado de todo. Creo que tenía mi edad de 15 años porque tengo ahora 16. Entonces yo dije, le estoy hablando hace un año atrás. Entonces yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, ¿qué hago, Yamile? O reacciona porque no te veo haciendo nada. Entonces yo un día me humillé a Dios y le dije, Señor, ¿qué ves en mí que la gente no ve? ¿Qué ves en mí que la gente no me toma en cuenta? ¿Qué ves en mí? ¿Qué ves en mí? Porque la gente no cree en mí. Y Dios me dijo, yo te veo y no importa lo que la gente diga, y no importa lo que el hombre diga, y lo que te tiene que importar es lo que Dios diga de ti. Lo que te tiene que importar es lo que Dios va a hacer en ti. Entonces yo decía, bueno, Dios mío, un día yo me acuerdo tanto que fue antes de yo cumplir los 15, fue cuando ya tenía los 15. Entonces yo dije, bueno, tenía todo mi chamuco metido, porque el que no tiene a Cristo tiene 7 demonios, ¿sí saben? ¿Sí saben? Bueno, entonces yo decía, me aparté de Dios. 7 más 7, 14, 21. Vaya, cuántos demonios yo tenía metido en mi cuerpo. Yo me estaba dialogando conmigo mismo y decía, demasiados, Dios mío. Para yo ser una niña tener demasiados, porque el que se aparta le vienen 7. Y más los 7 que tenía y no te había realmente buscado Dios, 14. Y de los 7 más 21. Y así sucesivamente tienes. Bueno, eso no lleva al caso. Entonces yo decía, bueno, ya no sé qué hacer conmigo. Llegó que mi mamá me insistía tanto y yo decía, ay, ¿por qué mi mamá me insiste tanto en ir a la iglesia? Pero la salvación es individual, madre mía. ¿Por qué dice buscarlo yo si mis hermanas todavía están ahí? Entonces una vez mi mamá tan brava conmigo me jaló durísimo. Vente a la iglesia y dice, no quiero ir. Y vente a la iglesia y peleaba yo. Entonces me llevó. Yo dije, mami, no puede forzar a un joven a ir a la iglesia. Metía muchas excusas como joven. Entonces yo vi como todos danzaban y yo decía, wow, están danzando, hablan en lengua. Yo decía, wow, yo ya sabía lo que era eso. ¿Por qué? Porque yo fui crecida del evangelio de cuando era chiquita, pero yo no quise entender lo que Dios hacía en mí. Amén. Entonces yo veía a todo el mundo dando vueltas y yo decía, wow, han durado. Wow, han durado, y los que decían que iban a durar ya no están.
Y yo digo, wow, como ellos duran, yo también puedo durar. Entonces yo me metía al baño a cada ratito cuando mi mamá ministraba. ¿Por qué ministraba? Porque Dios le decía ministra. Porque Dios dice ministra. Porque no el hombre cualquiera ministrar, si no es Dios. Si no es Dios que toma a la gente a su instrumento. Entonces yo decía, wow, ¿será que aquí me sacan el pecado que tenía? Quizás aquí me van a decir todo lo que yo hacía en mi casa cuando mi mamá se iba a la vigilia y yo me quedaba viendo anime hasta las 6 de la mañana. Después dormía 2 horitas y después otra vez me levantaba y después decía, wow, no voy a comer, porque ni comía. No comía casi nada, porque decía, el tiempo es oro para mí, el tiempo se va volando. Entonces, como el tiempo se va doblando, yo tengo que seguir viendo porque el tiempo vuela. Entonces me llevaban aquí y yo dije, yo no quiero entrar, mami. Y sé por qué, comencé a orar. Y yo decía, tengo miedo. ¿Por qué yo decía tengo miedo? Porque era un lugar algo tan santo. Alaba. Y yo decía, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué este dolor que tenía aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no podía sentarme a orar como todos los cristianos que se sientan a orar y dicen palabrería, pero no para que se edifiquen, sino para enriquecerse ellos mismos? Entonces yo decía, ¿entonces qué hago? Me arrodillo y confieso mis pecados delante de Dios. Pero después algo dentro de mí decía, ándate afuera. Y yo salía afuera y después entraba y después había cerrado la puerta y yo decía, bueno, ¿qué tienen contra mí? ¿Por qué me hacen eso a mí? Otro día no vengo. Entonces cuando yo me puse a arrodillar en la parte de allá, todavía me acuerdo, y yo decía, voy a correr porque todos estaban danzando. Y dije, bueno, voy a correr. Porque yo sí sabía el poder de Dios. Yo sí sabía que la profecía no era en vano. Yo sí sabía que cuando Dios ejecuta una palabra se cumple. Yo sí sabía lo que Dios quería hacer en mí. Porque antes que me apartara delante de los ojos de Dios, a mis 13 años yo también le servía a Dios. A mis 14 años también. Pero yo me caía y no había quien me ayudara a levantar. Entonces yo sí sabía lo que Dios hacía en mí. Entonces yo de la nada me aparté, pero esta apartación fue definitivamente, o sea, definida, a la cual yo no quería buscar nada más en Dios. Yo sí sabía la palabra, yo sí sabía lo que Dios hacía, pero no quise entender a mi edad de 15 años. Y yo no quise saber nada más de Dios. Nada. Todo desaparecía, nada quería saber. Mis pensamientos no eran los pensamientos de Dios, ni mis caminos los caminos de Él, ni mi actuar el actuar de mi amado. Entonces yo decía, entonces Dios mío, ¿qué hago? Y yo sabía el llamado, porque días antes me había sucedido algo que no lo pude explicar, porque días antes me había sucedido algo que solo Dios sabe. Yo decía, wow, ¿será que tú me estás llamando, Dios? ¿Será después de tantas cosas que te he hecho, después de humillarme y después servirle al diablo, después de orarte y buscar ahora al mundo otra vez, después de llorarte, decir, Abba Padre, mírame, y irme al mundo nuevamente? Eso es un juego. Y yo decía, ya no, Jehová, ya no quiero jugar más, porque yo sabía que todo Dios lo veía, y Dios lo veía, y yo decía, Dios mío, ya no. Entonces un día cuando mi mamá me llevó, porque no quería buscar a Dios realmente, pero sí sentía el dolor y decía algo que me presionaba demasiado. Y yo decía, bueno, comí mucho, para que me duela el pecho había comido mucho, agitado demasiado. Entonces un día me dio una palabra y yo dije, wow, todavía te acuerdas de mí. Oh, wow, todavía te acuerdas de mí después de tanto daño que te hice, después de lastimarme yo misma, apartándome de Dios. ¿Te acuerdas
yo dije, Dios mío, te acordaste de mí. Y no quería salir nunca de aquí porque yo sabía que si salía iba a recaer otra vez en lo que yo estaba haciendo. Y yo iba a recaer otra vez y otra vez. Y yo decía, Dios mío, ya no quiero volver a ese mundo porque lo que yo veía no era cosa bonita. Bueno, al hombre decía que sí era bonito porque eso a mí me hacía cambiar. Porque decía, bueno, es lo que yo veía, era todo feliz. Era un mundo en el cual no había lloro ni llanto, un mundo en el cual veía mucho suspenso, muchas cosas yo veía. Yo decía, bueno, yo me voy a trasladar ahí, me voy a meter ahí, voy a vivir ahí. Voy mi mente, mi corazón metido en lo que yo estaba viendo. Yo decía, bueno, aquí no hay dolor, ni mamá ni papá los que me están viendo. Entonces yo me metía bien ahí, nadie me sacaba. Entonces después yo aterrizando a la tierra, porque yo decía que esto era la tierra y donde yo estaba era otro mundo. Y yo decía, bueno, pongo mi pie sobre la tierra. Y después yo veo y todo lo que yo no he hecho nada por la vida. No he hecho nada, no era nada y no soy nada y nadie es nada. Porque Dios tiene un propósito en ti, en mí, en ellos, en ellos, en ellos. Dios tiene un propósito, tiene un llamado, tiene lo que Dios quiere hacer en ti. Si realmente el joven se propone hacer el llamado, Dios abrirá porque Dios es un caballero, amén. Dios es un caballero porque Dios toca. Si realmente le abres el corazón, si realmente buscas a Dios, porque es el sentir. Bueno, muchos dicen, porque yo lo decía, bueno, mami, no tengo el sentir de buscar a Dios. Y yo decía, no tengo el sentir. Dios pone el sentir como el hacer. Yo siempre ponía ese textito. Dios pone el sentir como el hacer. Yo no siento buscar a Dios, entonces no lo voy a buscar. Yo no siento orar, entonces no lo voy a orar. Yo no siento ayudar, entonces no lo voy a ayudar. Yo no siento vigilar, entonces yo no voy a vigilar. Pero después me di cuenta que si Cristo llegara a venir, lamentablemente con todo y pretexto me iba al infierno. Lamentablemente y todo pretexto iba a un lugar de tormenta en la cual la llama nunca se apaga. Y yo decía, wow, Dios mío, te acordaste de mí. Y yo lloraba, yo decía, te acordaste de mí, pero tengo miedo, Dios mío. ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? Si lo único que yo quería era estar en mi mundo. ¿Para qué Dios me va a llamar a mí? A alguien que no tiene experiencia, para alabar a Dios. Alguien que no sabe muy bien la palabra. Alguien que realmente la gente lo tenía en poco. Entonces yo decía, Dios mío, ¿por qué a mí? Entonces yo decía, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí que el hombre no pudo ver? Y yo decía, ¿qué ha visto Dios en mí? Porque a veces a los jóvenes no lo desprecian. ¿Por qué? Porque los jóvenes caen. Y es muy difícil levantarse, es muy difícil otra vez, y uno cae y llora. Entonces, si realmente le ponen el corazón a Dios, y si realmente lo buscaran de corazón, y si realmente dejaran el mundo, y si realmente buscaran al amado, y Dios te levantaría entre los muertos, Dios te levantaría del sepulcro. ¿Quién? ¿Cuánto alaba? Entonces Dios hizo el cambio en mí. Y yo decía, wow, Dios mío, ¿por qué a mí? Y gracias a Dios estoy aquí. Sin ser digna, merecedora, sin ser lo que soy ahora, nomás pidiendo a Dios que no me quite el amor, porque si me quita el amor, y si me quita la presencia, y si me quita la mirada en mí, porque más sobre el don y ministerio, el amor y el perdón es lo que nos llevará al cielo. Amar, perdonar, para que Dios los mire, amén.
Amén. Entonces, Dios se fijó en mí, como te puede fijar en ti, joven, en ti, señora, porque hay gente en las congregaciones que aparenta ser cristiano cuando hacen lo malo, adulteran, fornican, mienten, todos mentimos, amén, pero Dios nos limpia y nos santifica, pero tampoco